En este video, nos sumergiremos en las historias paralelas de dos mujeres legendarias, Sara, la esposa de Abraham y madre de Isaac, y Agar, la madre de Ismael. Sara, símbolo de gracia y maternidad divina, y Agar, portadora de historias tan profundas como el desierto que habitó. Dos mujeres, dos destinos entrelazados, cada una tejida en la intrincada trama del tiempo antiguo. Prepárense para un viaje fascinante mientras exploramos los intrincados hilos de sus vidas. Historia de Sara, la esposa de Abraham y madre de Isaac. Abraham y Nace, hijos de Taré, se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai, la mujer de Nace se llamaba Milca, hija de Harán, padre de Milca e Isca. Sarai era estéril, no teniendo hijo. Taré tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera, mujer de Abraham, y los hizo salir de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero al llegar a Harán se establecieron allí. La vida de Taré duró 205 años, luego murió en Harán. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, todas las posesiones que habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán. Partieron para la tierra de Canaán y llegaron allí. Abraham atravesó la tierra hasta el lugar santo de Siquem, la encina de Mor. En ese tiempo los cananeos estaban en la tierra. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar para Yahvé que se le había aparecido. De allí pasó a la región montañosa al este de Betel, donde plantó su tienda, con Betel al oeste y Jaí al este. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó el nombre de Yahvé. Entonces Abraham se encaminó etapa por etapa hasta el Negev. Cuando vino el hambre a la tierra, Abraham descendió a Egipto para quedarse allí por un tiempo, ya que la tierra estaba muy acosada por el hambre. En el umbral de Egipto dijo a Sarai su mujer: escucha, sé que eres una mujer hermosa. Cuando os vean los egipcios, dirán: esa es su mujer, y me matarán a mí, pero a vosotros os perdonarán. Diles que eres mi hermana, para que me traten bien por causa tuya y me perdonen la vida por tu respeto. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Cuando los oficiales de Faraón la vieron, cantaron alabanzas a Faraón y la mujer fue llevada al palacio de Faraón. Hizo bien a Abraham a causa de ella, y recibió ovejas, bueyes, asnos, siervos y siervas, asnas y camellos. Pero Yahvé hizo caer severas plagas sobre Faraón y su casa a causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijisteis: es mi hermana, de modo que la tomé por mujer? Ahora, aquí está tu esposa. Tómala y vete. Faraón lo entregó a unos hombres que lo escoltaron de regreso a la frontera con su esposa y todo lo que poseía. Sarai, la mujer de Abraham, no le había dado hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: escucha ahora. Ya que Yahvé me ha impedido tener hijos, ve a mi esclava. Quizá consiga hijos a través de ella. Abraham estuvo de acuerdo con lo que Sarai había dicho. Después que Abraham había vivido 10 años en la tierra de Canaán, Sarai tomó a Agar, su esclava egipcia, y se la dio a Abraham por mujer. Fue a Agar y ella concibió. Y una vez que supo que había concebido, su ama no contó nada a sus ojos. Entonces Sarai dijo a Abraham: que este insulto contra mí llegue a ti. Fui yo quien entregó a mi esclava en tus brazos,
pero ahora que ella sabe que ha concebido, no cuento nada a sus ojos. Dejar juzgue Yahvé entre tú y yo. Muy bien, dijo Abraham a Sarai, tu esclava está a tu disposición. Trátala como creas conveniente. En consecuencia, Sarai la trató tan mal que se escapó de ella. El ángel de Yahvé la encontró junto a un manantial en el desierto, el manantial que está en el camino de Sher. Él dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi ama Sarai, respondió ella. El ángel de Yahvé le dijo, vuelve a tu señora y sométete a ella. El ángel de Yahvé le dijo, haré que tu descendencia sea demasiado numerosa para ser contada. Entonces el ángel de Yahvé le dijo, ahora has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Yahvé ha oído tus gritos de angustia. Será un asno salvaje contra todos, y cada uno contra sí mismo, y se pondrá a desafiar a todos sus hermanos. Agar puso nombre a Yahvé que le había hablado, tú eres el Roi, porque ella dijo, seguramente este es un lugar donde yo, a mí ves, he visto al que me ve. Por eso se llama a este pozo de la Roi, está entre Cades y Ber. Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le dio al hijo que Agar le dio por nombre Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Dijo Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino Sara. La bendeciré y además te daré un hijo de ella. La bendeciré y de ella saldrán naciones, reyes de pueblos descenderán de ella. Abraham se inclinó a tierra y se reía, pensando para sí, a un hombre de 100 años le ha de nacer un niño, ¿y Sara tendrá un hijo a los 90 años? Abraham dijo a Dios, viva Ismael en tu presencia. Pero Dios respondió, no, sino que tu mujer Sara te dará a luz un hijo, al que llamarás Isaac. Con él estableceré mi pacto, un pacto a perpetuidad, para ser su Dios y el Dios de su descendencia después de él. También para Ismael te concedo tu petición, lo bendeciré y lo haré fecundo y multiplicado en gran manera. Será padre de 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Cuando terminó de hablar con Abraham, Dios se apartó de él. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael, a todos los nacidos en su casa y a todos los que había comprado, en fin, a todos los varones de la gente de la casa de Abraham, y le circuncidó el prepucio ese mismo día, conforme a los mandamientos de Dios para él. Abraham tenía 99 años cuando le circuncidaron el prepucio. Ismael su hijo tenía 13 años cuando le circuncidaron el prepucio. Aquel mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, todos los hombres de su casa, tanto los nacidos en casa como los comprados, fueron circuncidados con él. 1 día después ocurrió que Abraham se apresuró a ir a la tienda a buscar a Sara. Date prisa, dijo, amasa 3 fanegas de harina y haz panes. Entonces Abraham, corriendo hacia el ganado, tomó un becerro hermoso y tierno y se lo dio al sirviente, quien se apresuró a prepararlo. Entonces tomando nata, leche y el becerro que había preparado, puso todo delante de ellos, y comieron mientras él permanecía de pie junto a ellos debajo del árbol. ¿Dónde está Sara tu mujer?, le preguntaron. Ella está en la tienda, respondió. Entonces su invitado dijo, te visitaré de nuevo el año que viene sin falta, y tu esposa entonces tendrá un hijo. Sara estaba escuchando en la entrada de la tienda detrás de él. Ahora bien, Abraham y Sara eran viejos, bien entrados en años,
y Sara había dejado de tener sus periodos menstruales. Entonces Sara se rió entre sí, pensando, ahora que he pasado la edad de tener hijos, y mi marido es un hombre anciano, es un placer volver a mi camino. Pero Yahvé preguntó a Abraham, ¿por qué Sara se rió y dijo, ¿realmente voy a tener un hijo ahora que soy viejo? ¿Hay algo demasiado maravilloso para Yahvé? Por la misma época, el año que viene te visitaré de nuevo y Sara tendrá un hijo. No me reí, dijo Sara, mintiendo porque tenía miedo. Pero él respondió, oh, sí, te reíste. De allí partieron los hombres y llegaron a la vista de Sodoma, con Abraham acompañándolos para mostrarles el camino. Abraham partió para la tierra del Negev y habitó entre Cades y Sher, y se quedó por un tiempo en Gerar. De su mujer Sara, dijo Abraham, ella es mi hermana, y Abimelec, rey de Gerar, hizo traer a Sara. Pero Dios visitó a Abimelec en un sueño de noche. Vas a morir, le dijo, a causa de la mujer que has tomado, porque es una mujer casada. Sin embargo, Abimelec no se había acercado a ella, así que dijo, mi señor, ¿matarías también a personas inocentes? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana, y ella misma dijo, es mi hermano? Hice esto con la conciencia tranquila y las manos limpias. Sí, yo sé, respondió Dios en el sueño, que hiciste esto con una conciencia tranquila, y fui yo quien te impidió que pecaras contra mí. Por eso no te dejé tocarla. Ahora devuelve a la mujer del hombre, porque él es un profeta y puede interceder en tu nombre por tu vida. Pero comprende que, si no la devuelves, seguramente morirás, y también toda tu gente. Entonces Abimelec se levantó muy de mañana, y llamando a todos sus siervos, les contó toda la historia, de la cual los hombres tenían mucho miedo. Entonces llamando a Abraham, Abimelec le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Qué mal te he hecho que traes un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Me has tratado como no deberías haberlo hecho. Y Abimelec preguntó a Abraham, ¿qué te ha poseído para hacer esto? Porque respondió Abraham, pensé que aquí no habría temor de Dios, y la gente me mataría por causa de mi esposa. Además, ella es a la verdad mi hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y ella se convirtió en mi esposa. Entonces, cuando Dios me hizo errar lejos de la casa de mi padre, le dije, hay un favor que puedes hacerme, donde quiera que vayamos, di de mí que soy tu hermano. Abimelec tomó ovejas y bueyes, siervos y siervas, y se los presentó a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y Abimelec dijo, mira, mi tierra está delante de ti. Establécete donde quieras. A Sara dijo, mira, doy 1000 piezas de plata a tu hermano. Para ti esto será una compensación a los ojos de todos los que están contigo. A la oración de Abraham, Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, para que pudieran tener hijos, porque Yahvé había hecho estériles a todas las mujeres de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Yahvé hizo misericordia con Sara como había dicho, e hizo lo que le había dicho. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Abraham llamó al hijo que le nació Isaac, el hijo que Sara había dado a luz. Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando tenía 8 días, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha dado motivo para reír, todos los que lo oigan se reirán conmigo. Ella agregó, quien le hubiera dicho a Abraham que Sara daría de mamar a los niños. Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez.
El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Sara miraba al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, que jugaba con su hijo Isaac. «Echa a esa esclava y a su hijo», dijo ella a Abraham, «el hijo de esta esclava no compartirá la herencia con mi hijo Isaac». Esto angustió mucho a Abraham a causa de su hijo, pero Dios le dijo: «No te angusties a causa del muchacho y de tu esclava. Concede a Sara todo lo que te pida, porque es a través de Isaac que tu nombre se mantendrá. Mas al hijo de la esclava también lo haré nación, porque también es hijo tuyo». Levantándose muy de mañana, Abraham tomó pan y un odre de agua y, dándoselos a Agar, puso al niño sobre su hombro y la despidió. Ella vagó por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el odre de agua, abandonó al niño debajo de una zarza. Entonces ella fue y se sentó a cierta distancia, como a un tiro de flecha, y dijo entre sí: «No puedo ver morir al niño». Así que se sentó a cierta distancia, y el niño gemía y lloraba. Pero Dios oyó el llanto del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. «¿Qué pasa, Agar?», preguntó. «No temas, porque Dios ha oído el clamor del niño donde yace. Ven, toma al muchacho y manténlo a salvo, porque yo haré de él una gran nación». Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo, así que ella fue y llenó el odre con agua y le dio de beber al niño. Dios estaba con el muchacho. Creció e hizo su hogar en el desierto, y se hizo arquero. Hizo su morada en el desierto de Parán, y su madre le escogió mujer de la tierra de Egipto. En aquel tiempo vino Abimelec con Ficol, comandante de su ejército, para decirle a Abraham: «Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame por Dios aquí y ahora que no me engañarás, ni a mí ni a mi descendencia ni a ninguno de los míos, y que harás conmigo y con la tierra de la cual eres huésped la misma bondad que yo he tenido mostrado a usted». Sí, respondió Abraham: «Lo juro». Abraham reprochó a Abimelec por un pozo que los siervos de Abimelec se habían apoderado. «No sé quién ha hecho esto», dijo Abimelec. «Tú mismo nunca me lo has mencionado y, por mi parte, no he oído nada al respecto hasta hoy». Entonces Abraham tomó ovejas y vacas y se las presentó a Abimelec e hicieron un pacto entre los dos. Abraham puso 7 corderos del rebaño a un lado. «¿Por qué has puesto estos 7 corderos a un lado?», Abimelec le preguntó a Abraham. Él respondió: «Tienes que aceptar estos 7 corderos de mí como prueba de que he cavado este pozo». Por eso llamaron a aquel lugar Berseba, porque allí juraron los dos. Después de haber hecho pacto en Berseba, Abimelec se fue con Ficol, comandante de su ejército, y volvió a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí invocó a Yahvé, el Dios eterno. Abraham permaneció mucho tiempo en la tierra de los filisteos. Los días de Sara fueron 127 años. Ella murió en Kiriat Arba, o Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham entró para hacer duelo y duelo por ella. En este relato, nos encontramos con la historia de Sara, la esposa de Abraham y madre de Isaac. Su vida fue marcada por la fe, la paciencia y la gracia divina. A través de las muchas pruebas y tribulaciones que enfrentó, Sara demostró una fe inquebrantable en el plan de Dios para su familia y para el pueblo de Israel. Sara, cuyo nombre originalmente era Sarai, era estéril y no tenía hijos, lo cual era una gran aflicción en la cultura de esa época. Sin embargo, a pesar de las dificultades, ella confió en Dios y siguió a su esposo Abraham en la peregrinación hacia la tierra de Canaán,
confiando en la promesa divina de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. En su viaje, enfrentaron el hambre y la necesidad, pero Sara permaneció firme en su fe. Cuando fueron a Egipto debido al hambre en Canaán, Sara demostró su valentía y sabiduría al proteger a Abraham, diciendo que era su hermana para salvar la vida de su esposo. A pesar de las pruebas, Dios guardó a Sara y a Abraham en su viaje. A medida que Sara envejecía, Dios cumplió su promesa y le dio un hijo, Isaac, cuando ella tenía 90 años. Esta bendición fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Aunque Sara inicialmente se rió incrédula ante la idea de ser madre a esa edad, Dios le recordó que para él no hay nada imposible. Isaac, cuyo nombre significa risa, se convirtió en el hijo de la promesa, el heredero de la bendición divina. Sara también mostró su determinación y firmeza cuando insistió en que Ismael, el hijo de Agar, fuera expulsado para asegurar que Isaac fuera el único heredero de Abraham. Aunque esta decisión fue difícil, Sara confió en la guía de Dios y protegió el linaje elegido por Dios para su pueblo. Sara vivió hasta la edad de 127 años y fue enterrada en Hebrón. Su vida es un testimonio de fe, perseverancia y confianza en Dios. A través de Sara, vemos el poder transformador de la gracia divina y cómo una mujer común se convirtió en una figura fundamental en la historia del pueblo de Israel. Que podamos aprender de la fe y la valentía de Sara en nuestras propias vidas. Que podamos confiar en las promesas de Dios y perseverar en medio de las pruebas, sabiendo que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Que podamos seguir el ejemplo de Sara al confiar en Dios en todas las circunstancias y seguir adelante con valentía, sabiendo que en Él encontramos nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Ahora, vamos a compartir algunos versículos bíblicos que te ayudarán a meditar antes de iniciar con la historia de Agar. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán.
Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18.
No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3.
Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9, versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17, versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24, versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9, versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13, versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37, versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14, versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13, versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14, versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139, versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14, versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras,
El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Historia de Agar, sierva de Sara y madre de Ismael. La mujer de Abraham no le había dado hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: escucha ahora. Ya que Yahvé me ha impedido tener hijos, ve a mi esclava. Quizá consiga hijos a través de ella. Abraham estuvo de acuerdo con lo que Sarai había dicho. Después que Abraham había vivido 10 años en la tierra de Canaán, Sarai tomó a Agar, su esclava egipcia, y se la dio a Abraham por mujer. Fue a Agar y ella concibió. Y una vez que supo que había concebido, su ama no contó nada a sus ojos. Entonces Sarai dijo a Abraham: que este insulto contra mí llegue a ti. Fui yo quien entregó a mi esclava en tus brazos, pero ahora que ella sabe que ha concebido, no cuento nada a sus ojos. Dejar juzgue Yahvé entre tú y yo. Muy bien, dijo Abraham a Sarai: tu esclava está a tu disposición. Trátala como creas conveniente. En consecuencia, Sarai la trató tan mal que se escapó de ella. El ángel de Yahvé la encontró junto a un manantial en el desierto, el manantial que está en el camino de Sher. Él dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi ama Sarai, respondió ella. El ángel de Yahvé le dijo: vuelve a tu señora y sométete a ella. El ángel de Yahvé le dijo:
haré que tu descendencia sea demasiado numerosa para ser contada. Entonces el ángel de Yahvé le dijo: ahora has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Yahvé ha oído tus gritos de angustia. Será un asno salvaje contra todos, y cada uno contra sí mismo, y se pondrá a desafiar a todos sus hermanos. Agar puso nombre a Yahvé que le había hablado: tú eres el Roi, porque ella dijo: seguramente este es un lugar donde yo, a mi vez, he visto al que me ve. Por eso se llama a este pozo Pozo de la Roi, está entre Cades y Berd. Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le dio al hijo que Agar le dio por nombre Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Sara miraba al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, que jugaba con su hijo Isaac. Echa a esa esclava y a su hijo, dijo ella a Abraham: el hijo de esta esclava no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. Esto angustió mucho a Abraham a causa de su hijo, pero Dios le dijo: no te angusties a causa del muchacho y de tu esclava. Concede a Sara todo lo que te pida, porque es a través de Isaac que tu nombre se mantendrá. Mas al hijo de la esclava también lo haré nación, porque también es hijo tuyo. Levantándose muy de mañana, Abraham tomó pan y un odre de agua y, dándoselos a Agar, puso al niño sobre su hombro y la despidió. Ella vagó por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el odre de agua, abandonó al niño debajo de una zarza. Entonces ella fue y se sentó a cierta distancia, como a un tiro de flecha, y dijo entre sí: no puedo ver morir al niño. Así que se sentó a cierta distancia, y el niño gemía y lloraba. Pero Dios oyó el llanto del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. ¿Qué pasa, Agar?, preguntó. No temas, porque Dios ha oído el clamor del niño donde yace. Ven, toma al muchacho y manténlo a salvo, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo, así que ella fue y llenó el odre con agua y le dio de beber al niño. Dios estaba con el muchacho. Creció e hizo su hogar en el desierto, y se hizo arquero. Hizo su morada en el desierto de Parán, y su madre le escogió mujer de la tierra de Egipto, Agar, una sierva egipcia que desempeñó un papel crucial en la historia sagrada. Agar, inicialmente una esclava, fue dada por Sarai a Abraham para tener un hijo cuando Sarai no pudo concebir. En un acto de confianza y obediencia, Agar concibió y dio a luz a Ismael, el hijo de Abraham. Sin embargo, la situación pronto se volvió tensa. Sarai, después de concebir a Isaac de forma milagrosa, comenzó a tratar a Agar con dureza, lo que llevó a Agar y a su hijo a ser expulsados de la casa de Abraham. En el desierto, sin agua ni esperanza, Agar enfrentó una situación desgarradora. Pero Dios, en su infinita misericordia, escuchó el llanto del joven Ismael y vino en ayuda de Agar. Un ángel del Señor apareció a Agar y le aseguró que Ismael sería el padre de una gran nación. Dios abrió sus ojos a un pozo de agua en medio del desierto, proporcionando el sustento necesario para ella y su hijo. Esta experiencia fue un testimonio de la provisión divina en tiempos de desesperación. Agar, una mujer valiente y resiliente, continuó su vida en el desierto de Parán, donde Ismael creció y se convirtió en un arquero hábil. Dios estuvo con ellos en cada paso del camino, guiándolos y protegiéndolos. Esta historia de Agar nos enseña sobre la compasión y la gracia de Dios incluso en situaciones difíciles. Nos muestra que Dios está cerca de los que sufren y que nunca nos abandona en nuestras pruebas. Agar, a través de su fe y valentía,
se convirtió en un ejemplo de fortaleza y confianza en Dios. Que podamos aprender de Agar a confiar en la providencia divina incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Que podamos recordar que Dios escucha nuestro clamor y siempre está presente para ayudarnos. Que podamos seguir el ejemplo de Agar al ser valientes en la adversidad y confiar en que Dios tiene un plan incluso cuando no entendemos completamente la situación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, vamos a compartir algunos versículos bíblicos que te ayudarán a meditar estas dos maravillosas historias. Salmo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9, versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Romanos 8, versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13, versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1, versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13, versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6, versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7, versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4, versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él.
Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento,
pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor.
Y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre,
para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad.